¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo has elegido para que mantengamos esta conversación nocturna? Juan de Castilla. Juan de Castilla. Este Juan de Castilla nace en Burgos, tierra de secano. Así que Sí. preguntamos a todos los gatopardos que nos cuenten su relación con el mar. No sé cuándo la descubres tú. En Santander, supongo que tendría 4 o 5 años, porque Santander era la playa a la que nos llevaban a los de secano, que estábamos cerca de Santander. Así que yo vi por primera vez el mar en Santander y tengo un cierto recuerdo de ese día. ¿Cuál? ¿Cómo es? Pues un viaje con mis padres, teníamos familia en Santander, en Laredo también, y allí había unos primos y unos niños y jugábamos en la arena, me mojé en el mar y llevaba un traje de baño horroroso. De eso Hay sí que te algunas acuerdas. fotos, sí, hay algunas fotos de ese día. Ahora que dices lo de llevar un traje de baño horroroso, tengo que preguntarte por el tema del faro esta madrugada, la belleza. Ujú. ¿Qué es la belleza? Pues la belleza está definida en el diccionario. Viene a decir que es aquello que por la perfección de las formas es agradable, placentero o que complace al sentido de la vista o al sentido del oído y por tanto también al espíritu. Está muy bien porque es lo que percibimos, la belleza lo percibimos por alguno de los sentidos, pero a través del oído o de la vista llega a nuestra alma, ¿no? Sí, la pregunta que muchos nos hacemos es si la belleza es siempre subjetiva. Mm. Según el diccionario y la definición que acabas de dar, es cierto que tiene que ver con lo que provoca en cada persona. Sí, es subjetiva, de hecho los cánones de la belleza han ido cambiando y basta con ir al Museo del Prado para darse cuenta, ¿no? La belleza femenina, por ejemplo, ha cambiado a través de los siglos y es algo subjetivo, pero dentro de esa subjetividad hay unos hilos conductores y unos rasgos comunes que una sociedad en su conjunto identifica. Hay algo en lo que todos nos ponemos de acuerdo con respecto a la belleza, que es la belleza de la naturaleza. Sí, quizá es algo ancestral, ¿no? Hay conceptos estéticos que todos hemos hecho nuestros y que tienen que ver seguramente con los seres humanos primitivos, porque, no sé, por ejemplo, ver un horizonte desde algún lugar en alto. Tú subes a una montaña, por definición, si ves algo desde una montaña es hermoso, pero ahí seguramente está eh, esa situación de dominio de quienes vivían en los altos para defenderse de quienes podían llegar por la llanura, ¿no? Los castillos cualquier castillo que visites en España está en un lugar maravilloso, porque desde allí arriba tenían que defenderse, ¿no? Y se defiende uno mejor desde arriba que desde abajo. Y yo no sé si en esa belleza de los paisajes tiene que ver esa sensación de estar más defendido cuando uno se encuentra arriba. Vamos a volver al Burgos de la infancia de este Juan de Castilla. Ujú. Y yo quería que me hablaras de el escalestri que nunca te llegó. Me llegó un Strombeker, que no era lo mismo. Yo creo que esto nos pasó a muchos niños de determinada época, que pedíamos a los reyes algo y los reyes no siempre podían encontrarlo. Y yo pedí un Scalextric y me llegó un Strombeker. Y bueno, no era lo mismo, pero era igual, porque Porque, para sí, lo que lo utilicé finalmente, porque era el ¿cómo es? Strombeker era una marca Strombeker, distinta, yo creo que era la marca una blanca. especie de marca blanca, sí, algo que era muy parecido, era casi todo igual, pero no era la misma caja que había visto en la televisión. Pero de todas formas, fíjate que no me acabó importando, porque yo convertí aquella pista que era para coches en una pista para ciclistas. Porque cuando yo era niño se vendían unos ciclistas de goma o de plástico, pequeños, de, no sé, 5 o 6 centímetros, quizá algo más, y con ellos componía un gran pelotón ciclista. Entonces los ponía en esa autopista, en esa pista de carreras, tiraba un dado
y iba moviendo los ciclistas en función de los pasos que me concedía el dado, ¿no? No sé cómo lo hacía, pero siempre ganaba un español, o sea que los dados eran un poco partidistas. Y hacía carreras con los ciclistas en la pista del Scalextric o del Strombeker. Apenas jugué con los coches, pero me servían de circuito de carreras para los ciclistas. Y cuando terminaba la carrera, y siempre ganaba un español, hacía la crónica. Eso te iba a preguntar. Primero, ¿jugabas tú solo? A veces con amigos, pero no jugábamos uno contra el otro, sino que una vez tiraba el dado uno, jugábamos quizá 2 o 3 amigos, muchas veces solo, pero no competíamos entre nosotros, competían los ciclistas entre sí. Y tenía que ganar un español. Porque llevaban algunos los colores de la bandera española. Entonces había belgas, había italianos, había españoles. Bueno, muchos fareros habrán reconocido en la voz de este Juan de Castilla a Alex Grigelmo. Quiero preguntarte por qué has elegido este seudónimo. Porque Juan de Castilla era un seudónimo colectivo del periódico donde empecé a trabajar cuando tenía 16 años. Bueno, ahora se llama becario, entonces se llamaba estudiante en prácticas. Y yo me presenté allí, estaba todavía en COU, terminando el bachillerato, y me presenté allí para decir que quería escribir, y bueno, acabé ahí colaborando y escribiendo crónicas y reportajes sobre el mundo estudiantil de Burgos, en el que yo andaba muy metido, organizando cosas. Y en el periódico había un seudónimo colectivo que era Juan de Castilla, en una sección que se llamaba Espolón. Y ahí escribían mis admiradísimos, imagínate entonces entrar en un periódico y trabajar con periodistas a los que yo ya leía cuando estaba en Burgos. Vicente Ruiz de Mencía, Miguel Moreno, José Apezarena, José Manuel Páramo, en fin, muchos periodistas de entonces que recuerdo. Y había una sección que un día la escribía uno, otro día la escribía otro, y el seudónimo colectivo era Juan de Castilla. Y cuando yo conseguí escribir en esa sección y yo también me llamé Juan de Castilla, estuve muy feliz. Hay otro lugar al que quiero llevarte en esa entrevista, que es a Ultramarinos Casado. Sí. Esa tienda a la que ibas de la mano de tu madre. Sí, es que claro, las tiendas de ultramarinos antaño daban cierto sentido a la palabra. Ultramarinos era lo que llegaba del otro lado del mar. Y había cacao, chocolate, pero no como ahora que llega todo con marcas, ¿no? y envasado, sino a granel. Y me encantaba ir a aquella tienda donde se vendía todo a granel, las alubias, metían una especie de cucharón allí para servirlas, y en paquetes con papel de periódico. Y también es una de las fascinaciones de niño, ¿no? Ultramarinos Casado, que estaba cerca de mi casa en Burgos, y yo iba acompañando a mi madre a hacer la compra. ¿Y tu relación con el merengue, aparte de que eres un reconocido y madridista confeso? Bueno, tenéis un gran servicio de documentación. Los merengues en la siempre... confitería Ibáñez. Bueno, estoy fascinado. La confitería Ibáñez, que está en el Espolón, en Burgos, en el Paseo del Espolón, siempre salía de casa de mi madre para ir a casa de mi abuela, a ver a mi abuela, y en mitad del camino parábamos en Ibáñez para comprar merengues que a mí me encantaban. Siempre he sido muy, muy goloso. Y quizá de ahí viene mi afición al madridismo, ¿no? Y de esos trayectos sale una anécdota que se sigue contando en mi familia, porque yo soy muy despistado, y un día compramos los merengues y me los daban en un paquetito con una cuerdecita que yo sujetaba con mi dedo pulgar y mi dedo índice, con dos, y iba todo satisfecho con mis merengues para comérmelos en casa de mi abuela. Y un día llegué a casa de mi abuela y solo tenía la cintita. Los merengues habían desaparecido y yo no me había enterado. Y entonces, en fin, el mito de mi despiste en la familia se basa sobre todo en esa anécdota de los merengues que se perdieron por el camino sin que yo me enterase. Alex, además de una extraordinaria y temprana relación y pasión por el periodismo, también la tienes con la música. Sí. Especialmente con la música tradicional. Uh-huh. ¿De dónde viene? No sé si en tu casa se cantaba, Sí. si viene de alguna abuela o algún abuelo. No tiene explicación, porque en mi casa nunca hubo un tocadiscos, nunca se escuchó radio musical. Mi padre decía que la música era el menos desagradable de los ruidos, y no había ninguna cultura musical en mi casa. Había algunos discos por allí que alguien regaló, supongo, alguna vez, pero no había tocadiscos. Y no sé, no tiene explicación mi relación con la música, pero ya de adolescente empecé a tocar instrumentos. Bueno, ahora toco la guitarra, toco el piano,
y tuve una gran relación personal con la música y casi aprendí solo, inexplicablemente, ¿no? Ujú. Y sí, en Burgos, como andaba metido en el ambiente estudiantil de organizar festivales, rifas benéficas, no sé, tenía muchas inquietudes y andaba metido en todo. Y entonces participaba en festivales de música, acabé formando parte de un grupo que pervive todavía, que hemos grabado discos de música tradicional allá, sí, sí, en Burgos nos conocen. Esto ¿Cómo se llama el los grupo? burgaleses que lo estén escuchando lo saben perfectamente, el grupo Orégano. Orégano, sí. Orégano. Y hace poco hicimos un gran recital en el Teatro Principal de Burgos porque cumplíamos 40 años como grupo, ¿no? Y nos dedicamos durante mucho tiempo a recopilar canciones tradicionales, a arreglarlas con instrumentos, con instrumentos tradicionales también, guitarras, laúdes, percusiones, violín también. Y luego poco a poco fuimos evolucionando y compusimos también canciones nuestras basadas en ritmos tradicionales, ¿no? Un poco de neofolk, que se diría ahora. Y así he pasado muchos ratos muy agradables, actuando de pueblo en pueblo, en los veranos. Cuando éramos universitarios teníamos mucho tiempo de vacaciones, no mucho tiempo de verano, porque en verano en Burgos es muy breve, pero teníamos mucho tiempo de vacaciones. Y entonces íbamos por los pueblos recogiendo canciones y actuando. Y eso es una de las facetas más agradables de la vida que me ha tocado. Alex, cuando llegaste a Madrid, viniendo de una ciudad como Burgos, que es una ciudad bellísima Mm. por su arquitectura medieval, por su catedral, y vienes aquí a Madrid a estudiar periodismo, ¿qué sensación te dio la ciudad? ¿Te dio la sensación de estar ante una ciudad bonita? No, yo recuerdo que mi madre decía, y sigue diciendo porque vive, tiene 88 años, mi madre decía, qué bonito será Madrid cuando lo terminen. Y sigo teniendo la misma opinión, porque Madrid es una ciudad sin terminar. Entonces yo ya venía influido por esa opinión, ¿no? Aquí me voy a encontrar todo como destartalado, como en obras, y efectivamente Madrid siempre está en obras y nunca estamos contentos con el resultado de algo. Siempre tenemos que cambiar la Gran Vía, pero si la Gran Vía ya era una calle terminada, no, pues vamos a cambiar la Gran Vía. Y así estamos toda la vida, ¿no? Y, pero bueno, me pareció una ciudad apabullante y recuerdo que cuando yo llegué aquí a estudiar periodismo a través de un amigo común, entré en contacto con Alfredo Relaño, ahora director de ASP, entonces era redactor de Arriba, y yo era estudiante de periodismo. Pero uno de los que escribían con el seudónimo Juan Castilla, Miguel Moreno, había sido compañero de carrera de Alfredo. Pues vete a saludar a Alfredo de mi parte, como entonces no se hablaba por teléfono tanto, pues íbamos a saludar a la gente en persona. Y yo miré en un plano de Madrid, desde donde estaba la residencia universitaria de donde vivía, al diario Arriba. Yo estaba cerca de la Glorieta de Quevedo y el diario Arriba estaba más allá de la Plaza Castilla. Yo vi en el plano y dije, bueno, pues voy andando. Y me puse a caminar Y aquello era y con el interminable. plano en la mano y viendo las calles, digo, y no sé si tardé 2 horas caminando desde la Glorieta de Quevedo hasta donde estaba entonces el diario Arriba. Y dije, realmente esta ciudad es más grande de lo que yo pensaba. Y fui a ver a Alfredo Relaño y allí nos conocimos y somos amigos desde entonces. Alex, te quiero preguntar por dos cosas relacionadas, bueno, que quiero que tú relaciones con la belleza. Uno, has dicho hace 40 años que montamos aquel grupo de Ujú. música, Orégano. Orégano. Quiero preguntarte por la belleza del paso del tiempo. La belleza del paso del tiempo, sí. Hay una belleza en la vejez y en las huellas que va dejando el tiempo en las caras y en los cuerpos. Lo que pasa es que luchamos contra esa belleza porque en lugar de fijarnos en ella, nos fijamos en el deterioro físico que implica, ¿no? Pero hay una belleza en el deterioro físico y a mí me horroriza la gente que se cambia, que quiere combatir el tiempo con la apariencia del tiempo, ¿no? Y no hay manera de combatir el tiempo, eso es absurdo. Y me da mucha pena la gente que se cambia la cara o el cuerpo luchando contra eso. Hay una belleza en el paso del tiempo y en la huella que deja en nosotros. Y la belleza del deporte, porque en este rato has hablado del ciclismo, has hablado del fútbol, has hablado de Relaño. Sí, el deporte es una pasión, el fútbol desde niño, desde que mi padre me llevó al estadio Andrés Martínez Atorre con 4 años, ya no dejé de ir al fútbol nunca. Y hay una belleza en el fútbol, hay jugadas hermosísimas, hay una plasticidad en el fútbol,
en los regates de un delantero, pero sobre todo en las paradas de los porteros, porque yo siempre jugué y sigo jugando de portero. Y hay una belleza en una estirada que saca el balón de la escuadra, eso es insuperable. Y nos vamos a despedir preguntándote cuándo publicas El cazador de estilemas. Sí. Y que nos cuentes cómo nos vamos a acercar a ella como lectores, qué vamos a encontrar. Es una novela, mi primera novela, en la que hay 3 actores principales, pero hay sobre todo un protagonista que es la lengua, el lenguaje. Es una novela policíaca en la cual los rastros no son restos de sangre, ni pruebas de ADN, ni una pistola con huellas dactilares. No, los rastros son las palabras. Y todos dejamos impresiones y estelas detrás de nosotros con las palabras que utilizamos. Y las palabras nos definen, las palabras nos visten, y a través de las palabras se llega al alma de las personas. Y en realidad lo que buscan los personajes de esa novela es autores de delitos que han dejado un rastro de palabras. Claro, estamos en una época en que eso sucede mucho, los anónimos, los acosos en redes sociales, en internet, y las palabras son muy importantes para llegar a la esencia de las cosas. ¿Y cuándo sale? El día 22 de enero está a la venta ya. El cazador de estilemas, editado por Espasa. ¿Quién ha sido o es el faro de tu vida, Alex? El faro de mi vida. ¿Sabes qué me pasa a mí con la palabra faro? Que para mí faro es el faro de Vigo. Efectivamente. Para mí la palabra faro, incluso en Galicia... El faro más popular de España hasta que ha aparecido este programa. Efectivamente. Incluso puede que todavía siga siendo el faro de Vigo un faro con mucho peso. Pero ya le queda poco. Incluso allá, la gente cuando pide un periódico dice un faro. Me da un faro de Madrid. O sea, ha venido el faro de Madrid, a la prensa de Madrid, ¿no? Eso me contaba un amigo vigués. Pero el faro, ¿qué es? El faro para mí han sido los periodistas que me antecedieron en los medios donde he estado. Siempre he procurado aprender de los veteranos. Y he tenido magníficos maestros, primero en La Voz de Castilla, luego en la agencia Europa Press y luego en el diario El País. Luego ya llegué a una edad en que me tocó a mí enseñar a los jóvenes que venían y ahora estoy haciendo eso, ¿no? Enseñar periodismo, pero en mis faros han sido los periodistas que me precedieron. Alex Grigelmo, muchas gracias por haberte acercado a estos estudios de la cadena SER y haber sido nuestro gato pardo esta madrugada. Muchas gracias, Mara. Buenas noches.